acá volvemos. Tenemos obviamente el placer de recibir en Vivir y Ser Conscientes a Mabel Meschiani. Ella es directora de IPPT y es para mí la mejor consteladora de la Argentina, y la verdad que te adoro, no sé, adoro sus clases, bueno, nos va a explicar. Yo siempre digo que las constelaciones a mí me cambiaron mucho y estoy formándome con ella, obviamente, y quería preguntarle, ¿no? Un poco que les digas a los oyentes qué son las constelaciones, cuál es el alcance de las constelaciones en la vida. Las constelaciones son tanto una filosofía que tiene que ver con principios, donde uno puede aplicar esos principios para podernos entender mejor y entender también nuestras relaciones. Y por otro lado, estos principios se llaman órdenes del amor, que son que son la base de la metodología, que es lo que conocemos o que mucha gente afortunadamente ya conoce como constelaciones familiares. ¿Qué son constelaciones familiares? O si yo tuviese que decir en una sola frase, yo diría, bueno, es posicionar en un espacio un problema. Es así, parecería como muy sencillo. Ahora, ¿desde qué perspectiva estamos mirando ese problema? Porque si yo tengo un problema, lo puedo mirar y resolver cuando puedo, desde distintos niveles. Una constelación o el modo en que vamos a intentar mirar y buscar caminos de solución a ese problema es desde una perspectiva sistémica, es decir, a la persona que trae su problema, pero en relación al sistema de donde surge ese problema, que puede ser la familia, puede ser en el mundo laboral, puede ser en el mundo de la educación, puede ser un tema jurídico, sistémico, mirar ese sistema o a través de un subsistema, el sistema. La perspectiva también es psicogenealógica y transgeneracional. Quiere decir que también lo que vamos a mirar es de qué manera situaciones no resueltas de nuestra propia familia pueden, y que no tengan una relación de contigüidad con nuestras vidas, están influyendo en nuestro aquí y ahora y están influyendo como para que no podamos lograr éxito, tener salud, concretar nuestros proyectos, conseguir ir en la búsqueda de una pareja, el vínculo con el dinero, con el trabajo, con un hijo, con los hermanos, con los amigos, etcétera. Entonces, partimos de la base que muchas veces en los sistemas familiares hay situaciones que no lograron ser metabolizadas por las familias. Como vieron, ahora se escucha tanto el tema del trauma, ¿no? Y del trauma social, esto que nos ha pasado con esta epidemia que nos ha desbordado, que es como si no hubiésemos encontrado de qué manera podernos ayornar y posicionarnos frente a esta realidad. Así como nos está pasando de ver cómo incluimos este fenómeno social en nuestras vidas, también hay hechos que ocurren en nuestro sistema familiar, o junto con esos temas sociales también hay temas familiares, que es como si nosotros, el aparato psíquico, digamos, de la familia y del propio no puede metabolizar. Es como si no tuviésemos los recursos suficientes para entender e integrar en nuestras vidas o en la vida de la familia. Entonces quedan como lo que llamamos situaciones sin cerrar, ¿no? O a veces como no se puede entender, se esconden y se transforman en secretos, o pueden ser duelos por situaciones traumáticas, cuando un abuelito se suicida, ¿no? O una bisabuela le internaron en un manicomio porque estaba loca, por dar algunos ejemplos, ¿no? Son situaciones que se excluyen de la conciencia, pero para el sistema familiar que brega para que todos
sin distinción y más allá de lo que hagamos o no, tengamos nuestro lugar. Esto se vive familiarmente como una injusticia. Y aunque parezca extraño, raro para el entendimiento, muchas veces quienes pagamos peajes por esas situaciones sin cerrar del pasado, que pasan como papas calientes de una generación a la otra, somos por lealtad, por una forma de amor mágico infantil, nosotros como hijos de ese sistema, y como hijos de ese sistema, quizás también esos temas que nos pesan en nuestra propia vida se manifiestan en estas distintas áreas, ¿no? Como decía, de la salud, en lo jurídico, en lo educativo, Mabel, en el mundo psicológico. Mabel, vos sabés que yo empecé a estudiar, obviamente, todo esto que me está haciendo muy bien, por un tema que yo tenía una angustia que siempre digo, ¿no? De sentir que me iba a quedar sola, que me tenía que me iba a quedar viuda, ¿no? Entonces después estudiando el árbol, me entero que tengo el nombre de una ancestra que le pasó eso, ¿no? Y entonces quería que nos cuentes, ¿no? Cómo, si una persona viene con esta problemática de las constelaciones, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer? Si hay una edad para hacerlo, porque a veces hay dudas con esto, ¿no? De las edades, cómo es la técnica que tengo que hacer, ¿no? Sí, claro, o sea, exactamente un ejemplo como el que vos estás dando es típicamente como para ver que es un tema sistémico y familiar. No todo es sistémico y familiar, pero lo que vos decís, que cuando uno carga con algo que es extraño a la propia vida, ¿no? Que uno dice, pero si yo estoy feliz, tengo mi pareja, ¿por qué tengo como ese fantasma? Y entonces esto es lo que se llama sentimientos adoptados. Hay algo que estamos cargando inconscientemente para hacer justicia por aquellos que quizás no la tuvieron o que no fueron, como decíamos, que tuvieron su justo lugar. Entonces, uno puede descubrir esto, por ejemplo, trabajando con el árbol genealógico. Claro. No solo son las constelaciones, como les decía, es una herramienta, un camino, pero también podríamos estar confeccionando nuestro árbol, porque ¿cuál es la lógica con la que digamos, la lógica del fenómeno de investigación dentro de una familia es la repetición? Esto que decíamos, lo que no se resuelve en una generación pasa a otra para intentar cerrar. Por ejemplo, entonces, los abortos, ¿no? Los abortos del sistema, ¿no? Que se van también repitiendo, ¿no? Tal vez de generación en generación. Pérdidas de hijos, enfermedades. Uno, si mira a veces árboles genealógicos, ve que hay enfermedades, por ejemplo, no sé, un cáncer de mama que la tuvo la abuela, la madre y la hija. Accidentes a repetición en distintas generaciones, a veces se puede saltear una generación, separaciones, pérdidas divorcios, de propiedades, pérdidas de propiedades. Exactamente, infortunios que tienen que ver, o falta de éxito que tiene que ver también con que es como si no fuese propio, que lo cargamos como si lo fuera. Entonces, ¿por qué? Porque todos formamos parte de un sistema, pero a la vez tenemos nuestro propio psiquismo y nuestro propio deseo de ser protagonistas en nuestra propia vida. Y si esto entra en tensión, lo que produce, o sea, nuestro querer ser protagonistas de lo que nos viene dado por el sistema familiar, esa tensión es lo que produce ese malestar. Como me preguntabas, que decía que uno puede detectar, o a través de una constelación, dónde están estas lo que llamamos identificaciones o dinámicas inconscientes, que es lo que podemos descubrir, porque no siempre es tan sencillo lograr lo que vos descubrís de tu propia vida, ¿no? Uno ve como
uno tiene un sentimiento que lo vive como un cuerpo extraño y no siempre es tan sencillo linkear Claro. ¿De dónde esto. viene, no? Y aparte es muy fuerte, ¿no? El inconsciente es tan fuerte que en algún punto nos cuesta mucho llegar, ¿no? Como sacando capas, ¿no? Digo, de a poco, ¿no? Absolutamente, y no nos olvidemos que traemos también un bagaje del linaje materno y del linaje paterno. Entonces, en general, frente a problemáticas más complicadas, tenemos como esas implicancias que vienen por las dos líneas. Entonces, si volvemos al ejemplo de las constelaciones, claramente con una constelación sola no se resolvería, no. Pero es como vos decís, Marcela, que uno también puede ir trabajando con capas y muchísimas veces, por eso tenemos que ser también como consteladores, estar muy atentos a la problemática y a la persona que trae esa problemática, porque es recomendable ir de a poco. Ir de a poco. ¿Y a qué edad se puede empezar? Porque es una pregunta recurrente. ¿A qué edad uno puede empezar, no? Mira, muchas veces se decía a ver si hay que tener una edad para estudiar constelaciones, y entonces, nada, desde la fundación se puso como un número arbitrario de los 21, como pensando en la mayoría de edad, para estudiar y adquirir el conocimiento. Para constelar, yo te digo, yo he hecho constelaciones con niños pequeños. Yo no es que soy psicóloga, pero no me especializo en niños, pero muchas veces los he invitado a, por supuesto, habiendo trabajado los padres antes, y entonces yo lo trabajo como si fuese un cuento. Le digo, bueno, ahora vamos a hacer como una representación y un teatro. Entonces, acá hay personas, vas a elegir, te estoy hablando de chicos de 5 o 6 años, o a veces con muñequitos. Qué bueno. Yo te digo, son realmente, o les digo, que captan mucho más rápido y entienden mucho más que los más grandes. Hay una pregunta que a veces hacemos pensando también en la entrevista que uno hace antes de hacer una constelación, que en realidad nos viene dado por las constelaciones estructurales y a su vez viene todavía de otros autores como Steve de Chasser, que uno le pregunta al consultante, ¿y si esto no pasara más en tu vida? ¿Este problema desaparecería de tu vida? ¿Esto que te trae hasta aquí desaparecería de tu vida? ¿A quién... ¿De quién te diferenciarías más de tu sistema familiar? Pero la pregunta inicial es, ¿a quién te parecerías menos? ¿A quién te parecerías menos? En general los adultos tienen que pensarlo 3 veces a quién te parecerías menos, que en definitiva es de quién te diferenciarías más. Les aseguro que cada vez que le hice esta pregunta a un niño, jamás me repreguntó qué había dicho, y al instante pueden como contestar, porque si hay una buena conexión y hay ganas, ¿no? Y la pera está madura para que caiga del árbol, y también los padres han trabajado para ello. Claro, qué importante este recurso para los padres que tienen alguna temática o una problemática con sus hijos, ¿no? También me preguntaba, ¿no? Hoy con esto, con la pandemia, ¿no? Las constelaciones se pueden hacer online, porque mucha gente me está preguntando, ¿no? ¿Puedo hacerla, Marce? ¿Cómo hago, no? Sí. Yo solamente una aclaración para que con respecto a los niños, porque no quiero que no se entienda esto. Sí. Con niños pequeños, la consulta siempre la tienen que hacer los padres, porque partimos de la base, problemas de pequeños son soluciones de grandes. Quiere decir que los que primero tienen que ir a la consulta son los papás.
Ahora, yo que tengo hijos de 40 y pico de años, no puedo ir a la consulta y decir, vengo a constelar por mi hijo que tiene 40 años, porque ya está grande, y claro. por más que me lo derive, ok. Entonces, digo que a veces uno puede hacer alguna intervención puntual con niños, después de que trabajaron los padres. Claro. Quiero dejar como aclarado. Quiero Perfecto. dejar aclarado esto para que no bueno, parezca que entonces los niños vienen a la consulta. No. Siempre primero trabajaron los padres, por lo menos así me manejo yo. Eso Sí, ahí. Ahora obviamente. vuelvo a lo que Marcela me decía o me preguntaba. Sí, mira, o miren, esta pandemia, esta situación de aislamiento preventivo nos ha llevado a todos a ayornarnos y a repensar también de qué manera poder transmitir y hacer las constelaciones. Yo creo hoy que ya tenemos como una masa crítica, en tanto y en cuanto que hay como consteladores de distintos lugares que podemos estar trabajando grupalmente, porque este es el tema, ¿no? Grupalmente, Grupalmente. en general podíamos hacer consultas de a uno, o sea, cuando el consultante, o en lo que llama una consulta individual online, y aplicar, porque hay modos de aplicarlo, modos de aplicar la técnica a la consulta individual. Al hacerse grupal, tenemos como, en realidad, yo lo que creo es que tenemos el minus, que nos falta ese contacto directo, ¿no? Ese espacio donde yo les decía al principio se posiciona un problema, ahora también es un espacio virtual ampliado, y ese espacio es un espacio de memoria, lo que dice Rupert Sheldrake, es un campo morfológico, es un campo mórfico, es un campo de memoria, y donde las personas que van a representar, que cada una está en su propio hábitat, lo interesantísimo es que se suman los elementos de su hábitat, y de repente Sí. los que son co-equippers o co-terapeutas magníficos, son las mascotas de las casas. Pero les aseguro, miren, hace poco hice una constelación donde estaba la representante de la mamá, de una mamá con una hija, y el conflicto era entre madre e hija. Entonces yo les decía, bueno, ahora imaginen que se van acercando, y la consultante, que estaba en otro espacio, ¿no es cierto?, se le acerca a su perra y la empieza a lamer y abrazarla, en un abrazo que si hubiese estado su hija tal cual era el trabajo que estaba haciendo, yo creo que no hubiese sido tan emocionante esa imagen, Sí. o por ejemplo, una vez digo, bueno, por ahí quizás, ¿qué pasaría si alguien se posiciona detrás de esa representante y viene otro, su perro, y se fue atrás de la persona que él estaba representando? Claro. Entonces, digo que lo sutil, lo intangible, tiene una presencia mucho más interesante, mucho más interesante también a través de estas formas de trabajo online. Una genialidad. Yo la verdad que también estoy en las prácticas tuyas, y cuando nos estás formando, y también estuvo el ladrido del perro y vos nos decías, bueno, ahí hay un mensaje, ¿no? Y todo como la verdad que se los recomiendo que hagan las constelaciones online, porque tienen un beneficio increíble. Yo lo que estoy viendo cómo trabajás, obviamente sos una genia, ¿no? Pero muchísimas gracias. Gracias por toda tu confianza. Pero no, obviamente, pero la verdad que lo que a mí me gusta es la formación profesional que le das a las constelaciones también, Mabel, que eso quería que nos expliques. Es una formación de 2 años que
que pueden acceder hoy online, ¿no? Sí, Contanos sí, un poquito así rápido. Sí. Sí, hoy la formación va a ser, así la estamos transmitiendo con los nuevos grupos, van a ser totalmente toda la formación online. Hay grupos que ya están trabajando, entonces también se han tenido que ayornar, y lo interesante es que gente que ya se ha formado también ha tenido que actualizarse, porque quienes han querido seguir trabajando no les ha quedado otra que poderse actualizar. Entonces, desde mi perspectiva, porque por supuesto hay distintos consteladores, y hay distintas miradas también en relación a esto. A mí me interesa darle a los alumnos una formación integrativa. Sí. Yo digo, uno no puede pedir a una sola herramienta que nos dé todas las respuestas. Por eso es que en la formación que estamos dando a través de IPPT combinamos 3 pilares. Uno que es claramente las constelaciones familiares, tomamos elementos de las constelaciones estructurales, de la psicogenealogía, que tiene que ver con todo el armado del árbol genealógico desde distintas miradas, y también yo percibía que nos quedaba una pata, si no afuera, que es la sociología clínica, incluir lo sociológico también, sí. Lo histórico social. Miren si hoy para poder entender, no sé, no es lo mismo entender un quiebre económico porque yo hice una malversación de mis fondos, o me peleé con mi socio, que decir, bueno, tuve que cerrar el boliche porque estuve en la mitad de la pandemia, y no tenía para pagar los sueldos, o por el aislamiento preventivo, seguro. Tuve que cerrar el boliche. Entonces, Mabel, son como... Sí. Tenemos que ir cerrando. Decinos tu página, así la forma de comunicarse con vos la gente, y bueno, ahí estamos cerrando. Decinos tu página, ¿sí? Ok. Podría decirles, mucha gente nos escribe por Instagram, entonces prefiero entonces darlo, es IPPT Mabel Meschiani. IPPT Perfecto. Es el nombre de la institución, Instituto de Psicogenealogía y Psicología Transgeneracional, IPPT Mabel Meschiani con Y al final. Qué bueno, genial. Gracias, Mabel. Mabel, me encantaría que vuelvas a estar en nuestro programa porque nos quedamos cortos. Siempre es corto el tiempo cuando hay mucha sabiduría. Así que te agradecemos. Así que, Mabel, te agradezco mucho. Súper recomendable, Mabel es lo mejor de la Argentina. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Claudio. Chao, Mabel. Gracias, nos vemos. Chao. Bueno, acá estuvimos con Mabel, gracias. Qué genialidad. ¿Sí? Así que bueno, no se pueden perder, ¿no? Esta profesional, así que pueden visitar su web y bueno, conectarse con ella. Bueno, vos, Marce, bueno, conmigo curso también. Que sí, un segundito, sí, en octubre estamos haciendo la formación de numerología y tarot, sistemas combinados de estudio y obviamente toda la parte sistémica que vamos a trabajar obviamente con todas las herramientas. Como siempre les digo, la numerología, el tarot y la astrología nos saca toda esta información a la luz. ¿Qué es lo que traemos? ¿Cuáles son los números que repetimos? ¿Cuáles son las herencias? ¿Cuáles son los temas de vidas pasadas? Y una vez que tomamos bien conciencia de todo lo que hay, bueno, empezamos a buscar técnicas, ¿no? Que yo les voy a ir trayendo, que puede ser PNL, que pueden ser constelaciones, que puede ser psicomagia, bueno, y todo lo que aporte esta limpieza, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer. www.senadva.com.ar. Los vemos. Buena Gracias. semana, nos vemos. Chau. Gracias. Chao. Cristian.